Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Es todo lo que quiero y más. El artista de artistas, al que hace brillar el sol en majestad, al que pone color a la oscuridad. En esta hora le decimos, Señor, gracias por tu amor, nos lleva mucho más allá. En esa cruz del Calvario derramaste tu vida, Jesús, pero nos demostraste tu amor hacia nosotros. Oh, a ti, Creador y Maestro, decimos en esta hora. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Y tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hoy, Señor, te decimos que tú eres Rey en tu iglesia. Oh sí, Señor, vamos, dile. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia, iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear.
pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Vamos, dile, al enemigo. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Vamos, confiésalo así. Nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Sí, Señor, tú reinas, Dios. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu puente. Y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena, tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Tú eres mi bendición. A reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso todo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por allí que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo de Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón.
gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor, como iglesia. Gracias por levantarnos, por edificarnos, por todo lo grande que has preparado para nosotros. Ese banquete que tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias por la iglesia, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que nos unimos alrededor tuyo, Señor, con el plan tuyo y tu propósito en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes escanear el código QR que aparece a continuación o entrar a nuestra página web. Recuerda enviar tu soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. En nuestra página web también encontrarás las inscripciones para los próximos cursos al Reel de Entrenamiento. Hay una variedad de cursos bien especiales que puedes escoger para tu formación. A continuación, nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más estamos compartiendo la palabra del Señor, compartiendo el mismo mundo, convulsionado mundo y necesitado, y con unos deseos enormes y tremendos de poder transmitir el Evangelio de la mejor manera. Pero no solamente nosotros los predicadores oficiales, todos somos predicadores según la palabra del Señor. También debemos interceder, pero no solamente los que oramos oficialmente, todos debemos orar oficialmente, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un compromiso fuerte para compartir y llevar el Evangelio. Y por supuesto que somos intercesores en un mundo convulsionado. A veces lo decimos casi como una frase de cajón y no entendemos las implicaciones de qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pues vamos a comenzar hoy orando y dándole gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros y porque en medio de las circunstancias todos salimos adelante. Pero queremos orar otra vez más por la iglesia perseguida que en estos momentos está sufriendo. Y tal vez algunos dirán, pastor, pero ¿qué es tanta oradera por el mismo sector del mundo? Pues creo que debemos de solidarizarnos como creyentes. Lo más impresionante es que eso que está pasando allá suele suceder en otros lugares del mundo donde las noticias y el foco de la prensa mundial no se pone, por lo menos en este momento. Pero en cada tiempo de la historia ha habido persecución a la iglesia y ha estado la iglesia en riesgo. Bien dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los cristianos exmusulmanes son continuamente asesinados si solamente se sospecha de su fe. Y esto aclarando que no es que todas las personas que compartan esta fe son agresivos o quieren matar a otros. Pero hay algunas facciones y grupos que empiezan a ser reconocidos a través de la historia como extremistas y persiguen a los creyentes. El problema es que cuando en un país empiezan a tomar poder y a controlarlo, pues obviamente la persecución será mayor. Las mujeres convertidas al cristianismo luego son tomadas cuando llegan a controlar un país, tomadas por la fuerza y las obligan a renunciar a su creencia y las casan con hombres de la religión musulmana. Entonces, los afganos, por lo que dice la ley sharia y por lo que dice la población que ahora tiene el control, deciden así, abruptamente decir, todos acá somos de esta religión. Por lo tanto, nadie puede cambiar de religión. Y si ha cambiado, tiene que retornar. Vamos a orar por estas circunstancias. Y vamos a pedirle al Señor que así como allá hay dificultades para ser cristianos, también orar porque en otros lugares del mundo, como en la región nuestra, las dificultades para continuar con la vida cristiana son otras. Recordemos la parábola del sembrador. A veces los afanes de esta vida, la persecución que nos venga o los intereses que tengamos compiten por lo más glorioso y maravilloso que hemos recibido. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, la salvación por Jesucristo. Padre Santo, oramos por este país amado, Señor. Seguimos clamando e intercediendo, Dios, porque entendemos y comprendemos que los cristianos que hayan dejado la fe tradicional de estas regiones, Señor, cuando llega una fuerza que obliga, oh Dios, empiezan a perseguir y aún hasta matar a los creyentes. Oramos para que fortalezca su fe y oramos para que algo suceda y no tenga que ser ese el caso, Señor. Oramos también por las mujeres que sufren, oh Dios, y van a padecer porque les van a querer casar con personas de la fe tradicional.
Tienen que dejar sus familias, sus esposos y las obligan a renegar de su fe. Oramos para que haya fortaleza y para que algo suceda, Señor. Es muy común que las condiciones sociales, políticas y ahora religiosas obliguen entonces a toda una nación a tener que creer. Realmente no es creer. Cambiar su fe, no lo van a hacer por fe, no lo van a hacer por convicción, simplemente por una obligación, por una imposición. Señor, oramos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, intercediendo para que una vez más fortalezca la fe de nuestros hermanos. Pero también tenemos que ver la contraparte o la parte nuestra, porque aparentemente en Occidente la persecución no existe porque no es tan agresiva o tan fuerte como es el caso por el cual estamos intercediendo. Sin embargo, hay formas sutiles y de una u otra manera se cumple lo que dice el apóstol Pedro, que los mismos sufrimientos van sucediendo alrededor del mundo en todos los hermanos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo mejor y lo que más quiere es que todos los que seamos creyentes y tengamos fe en Jesucristo la abandonemos. Y no importa la estrategia, si es la fuerza, si es la persuasión, si es la sutileza, si es una presión social, académica, política, religiosa, de guerra, en fin, lo que sea utilizará para que nosotros los creyentes neguemos nuestra fe. Pero no lo haremos, oh Dios. Nos sostenemos y antes nos levantamos a predicar el Evangelio. Un Evangelio de amor, de misericordia. Y que nunca, para que no confundan los que critican al cristianismo, nunca impondremos la fuerza para que la gente crea. Porque si la impusiéramos, Señor, entonces no sería por fe. Y tu palabra dice que es por fe. No es por otra razón, es por la fe en Cristo Jesús. Entonces no puede ser por obligación. Glorifícate pues y ayúdanos a nosotros en este papel de iglesia que intercede en medio de un mundo convulsionado. Por eso queremos aprender de tu palabra y, como bien lo dice ella, Señor, aprender como aquella tribu, Señor, aquellos hombres de aquella tribu, Señor, de Isaacar, que podamos reconocer los tiempos, qué es lo que está sucediendo para tener una oración de intercesión por el mundo, por nuestras familias, por nuestros países, por todas las condiciones, Señor, que se empiecen a presentar. Glorifícate, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4, y vamos a aprender de un intercesor en medio de un mundo convulsionado, ya de esa época, como nos toca a nosotros también. Y es importante reconocer que hay ciertas actitudes, ciertas posiciones y ciertas convicciones de identidad que debemos de encontrar en cada uno de nosotros, porque ya somos seguidores de Cristo, para poder interceder de la mejor manera. Y esto suele suceder para que nosotros intercedamos por cada uno personalmente, por nuestras familias, nuestros hijos, ya por nuestra región, el lugar donde vivimos, nuestro país, y aún en cualquier lugar del mundo donde haya necesidad y que se necesite un intercesor, lo podamos hacer con esa misma actitud y esas características. Dice así la Escritura, la palabra del Señor, Habacuc 1, del 1 al 4. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Nos explica, nos ayuda y nos aclara. La recibimos y caminamos en ella, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje es bastante explícito y bastante concreto de lo que padecía este profeta, este intercesor, en la presencia de Dios, cuando veía a su nación en medio de semejante crisis. Si nosotros tomáramos esta exclamación y la lleváramos en este caso, por ejemplo, a Afganistán, yo creo que muchos creyentes podrían estar orando de esta manera porque llevan años en medio de tantas dificultades. Pero ¿qué es lo que nos indica este pasaje? Pues vamos a empezar
por un orden que nos sugiere el mismo texto. En primer lugar, el intercesor clama, 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 recordando las palabras de la Biblia: clama a mí y yo te responderé. ¿A quién le pide ayuda el intercesor? Por supuesto que en este momento hay muchas organizaciones que permiten los países o que permiten las naciones organizadas en el mundo para buscar ayuda cuando suceden cosas como las que pasan en Afganistán. Sin embargo, a un nivel micro, no mundial, también suele suceder que en muchos casos y condiciones cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos ayuda porque vemos circunstancias muy difíciles a nuestro alrededor. El punto aquí es a quién un intercesor, un creyente debe clamar en medio de un mundo convulsionado. Pues definitivamente es a nuestro Señor, al Padre Dios. Sí, por supuesto. Muchas personas pues van a recurrir, por ejemplo en Colombia, a las organizaciones que les pueden ayudar, estas organizaciones que son sin ánimo de lucro, que están puestas para ayudar de una u otra manera a aquel que está sufriendo por causa de otros. Pueden ir a asuntos o a lugares específicos como la Procuraduría o a los defensores de X o Y cosa cuando tiene que ver con los productos del consumidor, por ejemplo. Hay muchas empresas que trabajan en esto, y cuando digo empresas pueden ser del gobierno, pueden ser particulares o pueden ser mundiales, bueno, en fin, hay muchos sitios, lugares, organizaciones que son diseñadas para ayudar a las personas. Sin embargo, nosotros como creyentes, aunque no rechacemos ninguna de esas formas humanas, entendemos y comprendemos que solo Dios conoce todo el contexto y todas las variables que están en medio de una necesidad, cuando hay crisis, en medio de un espacio determinado de la sociedad. Lo otro que hace el intercesor en medio de un mundo convulsionado es observar lo que sucede, observar permanentemente, en lugar de estar observando otras cosas que le pudieran distraer. Entonces, ¿qué hay alrededor, en medio tuyo y en medio nuestro? ¿Cómo deben estar nuestros hermanos en países necesitados? Porque a veces nuestro foco es la situación problemática que se está dando. Pero tenemos que empezar a notar las causas, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha venido sucediendo. Normalmente los eventos traumáticos siempre tienen su raíz y su origen años atrás, circunstancias mucho más amplias que no son tan fáciles de percibir. Esta semana hubo terribles noticias en Afganistán, porque hubo un atentado y los muertos ya pasan de 160 según la última cifra que escuché. Pero notemos que eso es lo que genera polémica y noticia mundial. Sin embargo, las raíces de todo esto son más antiguas, cosa que el intercesor debe ser capaz de observar porque tiene el respaldo de Dios. Puede describir y discernir dónde está llegando y cómo se está manifestando la maldad que normalmente no está en los hechos como tal, sino que se origina en el corazón del hombre que genera los hechos. Termina siendo más explícito y dice, la gente discute y pelea. Notemos que aquí ya no tiene esa fuerza de destrucción, asesinatos, injusticia, sino que simplemente la gente discuta y pelea. Esto nos llama la atención porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, cuando no nos gusta algo, discutir y pelear, nunca dialogar y menos resolver, ponernos de acuerdo o poner en orden las distintas perspectivas para construir. Por eso es que llega a una conclusión, la justicia termina enredada. Notaremos que en la palabra del Señor siempre aparece este término, la justicia en problemas. De una u otra manera la justicia termina siendo destruida y acabada. Es por eso que la obra de Jesucristo es tan importante, porque Él vino a tomar lugar en lugar que nosotros merecíamos para morir por causa de nuestro pecado, para que hubiera correcta, pura justicia, total justicia, y lo logramos en Jesucristo. Entonces la justicia es importante y la palabra del Señor es amplia en mostrarlo. Por eso, cuando escuchamos en medio de una sociedad que aún no lee la Biblia y no cree en Dios y clama por justicia, está diciendo de una u otra manera, consciente o inconsciente, y yo diría que no saben ni no entienden, pero simplemente están manifestando el lugar de la importancia de una justicia, pero que una justicia que sea grande y perfecta.
Por eso no solamente van a tratar de luchar e insistir, sino que van a utilizar esta situación para lograr poder hablar de justicia, pero nunca la pueden alcanzar y lograr. Pero ese clamor interno nos demuestra una vez más que algo hay en el hombre, es la obra del Espíritu Santo, que está convenciendo al mundo, para que de alguna manera, alguna forma, en algún momento puedan mirar a aquel que solamente puede dar justicia. Dice también el pasaje que hay mercaderes que compran todo, aún lo que deben hacer los que hacen justicia. Entonces encontramos que la corrupción sale a relucir. Estamos hablando de un tratado de hace miles de años, donde podríamos utilizarlo para hacer análisis de lo que pasa en una sociedad mundial. Hoy, tantos amigos que tenemos que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, y empiezan a descubrir el agua tibia hablando de injusticia, hablando de corrupción. Pero la Biblia advierte que desde el corazón del hombre, cuando empiezan las discusiones y peleas de poder en el seno del hogar, en el seno de los intereses personales, se genera todo este mundo convulsionado y que no solamente afecta a familias, lugares pequeños, ciudades, países, sino que puede afectar regiones. Lo más importante que encontramos es que cuando clama aquel intercesor en medio de un mundo convulsionado, entonces hay un Dios grande y maravilloso que responde. Dice así la Escritura en el capítulo 1, 5 al 12. Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Estas son palabras de Dios. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Esta es la respuesta de Dios. Y cuando la palabra del Señor dice que Dios permite esto y pareciera que es Dios el que origina todas estas circunstancias y situaciones, realmente no es así. Recordemos que estos son libros que manifiestan aún en poesía y en narrativa especial qué es lo que está sucediendo. De hecho, si nosotros leemos bien la Biblia, nos encontramos con que este mismo pueblo que aquí pareciera tener el respaldo de Dios y no es así la lectura correcta, luego Dios lo ajusticia también. Lo que Dios está diciendo es, en medio de las condiciones de maldad del hombre, pues la maldad se va a apoderar. Y el Señor le está diciendo al profeta, tú ves que tu pueblo sufre, pues se está levantando un pueblo que va a convulsionar más y va a destruir. Y las cosas van a cambiar. Entonces Dios se está anticipando a lo que el mismo hombre está cosiendo continuamente. Es el análisis de lo que va a suceder. Sin embargo, advierte de una vez que este pueblo que se está levantando van a creer que tienen mucha fortaleza. Permítame hacer un análisis para mantenernos en sintonía observando qué está pasando en el mundo y cómo podemos practicar esto que le sucedió al profeta en nuestro tiempo. Dios siempre está obrando. Su soberanía está presente. Esto me indica que Dios tiene el control de todo. Pero permítame notar qué es lo que sucede en esta gran región de algunos de los países del AN, terminan en AN. Irán, Irak es la excepción en este caso, pero Afganistán y Pakistán. Toda esta región, estos 4 países tienen una conexión. Solamente lo voy a nombrar para que comprendamos qué es lo que sucede y qué está pasando ahora. Irán. Irán fue conquistado en algún tiempo por los medos, los babilonios, los persas y pasaron allí a conquistar toda esta región. Pero luego, en el siglo más o menos séptimo, fueron conquistados por los árabes. Después, en 1502 a 1722, allí lo que se impuso fuertemente fue el chiismo, que es una secta de los musulmanes. En ese momento se empezó a gestar algo que luego, años adelante, más recientemente en nuestra historia, se levanta un gobierno clerical del Islam. Y ellos pelearon contra el resto del mundo
y pelearon contra mucha gente, especialmente contra los sunitas, que son sus enemigos en cuestiones religiosas del mismo Islam, porque el Islam no está de acuerdo. Lo más impresionante es que todavía se resisten, un país poderoso con armas. Miremos a Irak, la Mesopotamia, también vecino, la misma región con Irán. Fue conquistado más o menos en el mismo siglo, el siglo VII, ahí alrededor de toda esa época, por los árabes. Recordemos que los árabes fueron los depositarios del Islam en su comienzo. Empezó a surgir lo que se llama el Baaz, no lo voy a explicar, pero allí se origina el sunismo. Sunismo, los sunitas, enemigos de los chiitas. Sunismo versus chiismo. En 1980, 1988, ellos entablaron una guerra con Irán. Y en esas fechas hubo 1 millón de muertos aproximadamente. El 17 de enero de 1931 a las 3 de la mañana se empiezan a lanzar bombas sobre Irak por su invasión a Kuwait, que había tomado este hombre que fue apoyado por fuerzas internacionales, ahora se rebela, toma otra porción de tierra y en solo ese tiempo cayeron 140.000 toneladas de bombas entre el 17 de enero y el 28 de febrero del mismo año. 140.000 toneladas de bombas. Para que usted tenga una magnitud histórica, esa cantidad de bombas son 7 veces más que la bomba de Hiroshima. Los iraníes y los iraquíes más bien, los iraníes no, porque ya estamos en otra etapa, otra época. Los iraquíes perdieron entre 225.000 y 75.000, más o menos, soldados o personas que estaban peleando. La coalición internacional, 378 muertos. Ustedes dirán, ¿por qué 25, 75.000? Esta cifra simplemente la estoy dando para explicar algo, no para memorizar, sino que es muy difícil contar, porque todo se maneja bajo cuerda, ocultan, manejan estrategias, los lugares son muy difíciles. Y por fin terminó esta guerra y el originario de todo, por lo menos personaje, porque son muchas cosas, Saddam Hussein, es ahorcado en el año 2006. Afganistán, los persas, los imperios helenísticos, Occidente, ahí estamos hablando de Occidente. Recuerde que el helenismo con Alejandro Magno. Fue también conquistado Afganistán por los árabes otra vez en el siglo VII. Y allí, en todo este siglo, en cosas que tienen en común, se impone el Islam. En común tienen muchas cosas, la misma tierra, las mismas conquistas, casi por los mismos imperios. Y empezamos a notar en Afganistán un resumen de lo que ha pasado en las otras regiones. Una guerra entre ellos, sunismo, chiismo, pero también con Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, la misma ONU involucrando al mundo. Aparece que los mujahidín fueron apoyados por Estados Unidos. Y la Unión Soviética, que estaba también en este lugar, entonces está actuando y Estados Unidos apoya a los mujahidín que pelean contra la Unión Soviética, y allí surge un personaje de la historia, Osama Bin Laden, que se une en su momento a Estados Unidos para sacar a los comunistas de la Unión Soviética. Pero eso con el tiempo va cambiando. Para que entendamos por qué hablamos de convulsión en el mundo. Los pakistaníes apoyaron a los talibanes, entonces ellos hicieron su resguardo allí. Los talibanes, recuerde que quiere decir estudiosos del Corán. Y junto con Estados Unidos allí trabajaron para derrocar a lo que estaba sucediendo allí en Afganistán. Sin embargo, después de que llegaron al poder, entonces ya cambiaron de idea porque quieren imponer el Corán en épocas antiguas. Estamos hablando de años atrás, 20 años atrás, y perdieron ya el apoyo de los Estados Unidos y ahora regresan de nuevo. Entonces encontramos inestabilidad. Un día están con unos, al otro día están contra ellos, luego vuelven y hacen pacto. Encontramos en las noticias que los líderes, el líder del Talibán estuvo hablando con uno de los personajes más importantes de la política de Estados Unidos. Se supone que ya no son amigos. ¿Por qué sucede esto? Pues para acabar de redondear, miremos lo que pasa en Pakistán. Los hindúes han tenido influencia en Pakistán a través de la historia, los persas, los indogriegos, otra vez más, griegos, Occidente. Los musulmanes también, siglo VII, los turcos mongoles, los afganos, los árabes, como ya decíamos, vuelven y conquistan y convierten al Islam.
Entonces, estos ires y venires en el conflicto, talibanes, Afganistán, sunita, chiismo, Estados Unidos, Inglaterra, Naciones Unidas, conflictos internos, nos muestran la convulsión de un mundo. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Recuerden que los árabes son los herederos de Ismael, que se levantan poderosamente y están tocando todos los lugares del mundo. Europa con su imperio económico, los equipos más importantes de fútbol de las mayores ligas más ricas del mundo, usted va a encontrar en todos ellos, en la Premier, en España, en otros lugares, siempre van a encontrar patrocinios de los poderosos árabes. Se cumple la profecía de la Escritura en medio de un mundo convulsionado. Pero en medio de todo eso estamos nosotros. Dice Mateo 24, 4 al 14. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Notemos que todos los que han peleado estas guerras y convencen al pueblo o llegan a gobernar, se ofrecen y se levantan con su religión o religiones como los Mesías. Inclusive en la historia, algunos reyes utilizaron la cruz como señal de decir, por esto venceremos y nosotros somos salvadores. Y muchos dicen que eso fue culpa del cristianismo. No, señores, porque el cristianismo, ningún rey toma la cruz para decir yo soy el Salvador. Eso se llama usurpación. Y eso que pasó en la historia nos demuestra firmemente que la palabra del Señor tiene razón. No escuchemos a aquellos que se ofrecen como Mesías. Engañarán a muchos, dice la palabra. Y luego sigue diciendo Mateo 24, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando en la Biblia dice nación contra nación, reino contra reino, hay una diferencia. Básicamente, digamos esto, nación para nosotros tiene que ver con unas fronteras, porque así hablamos de nuestros países. Sin embargo, nación viene de etnos, quiere decir grupos étnicos, grupos tribales, grupos que tienen sus propias formas de ver la vida. Es por eso que podemos comprender que los chiitas y los sunitas, siendo musulmanes, ellos por asuntos étnicos y otras razones que no voy a explicar hoy, empiezan a entrar en conflicto. Entonces dice la Biblia que estos solamente son principios de dolores. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Es lo que dice la palabra. ¿Cómo leerán nuestros hermanos afganos este pasaje en este momento? Porque de hecho estas peleas y convulsiones, Occidente, Oriente, chiismo, sunismo, intereses, la Guerra Fría, todavía eso está afectando, y en medio de todo esto siempre termina en el centro la iglesia siendo perseguida. Recordemos en la guerra entre Irak y Kuwait, que empezaron por un asunto allí que ya explicamos más o menos, es solamente para mencionar, para que ustedes investiguen un poco más. Pero yo decía en esa época, recuerdo, les decía, ojo que esto va a terminar mirando a Israel. Preciso, involucraron a Israel, ya estaban amenazando a Israel, e Israel siempre está allí de cerca. No estamos hoy relacionando la nación, el pueblo de Dios, Israel, pero siempre termina en lo mismo. Aquellos pueblos que de una u otra manera reconocen a un Dios grande y maravilloso. ¿Por qué esa persecución? Pero sigue diciendo la Escritura. Dice, muchos se apartarán de mí, por eso hay que orar e interceder en medio de un mundo convulsionado. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Este es un pasaje que me preocupa, porque esta parte, muchos creyentes se enfrían ante que una pandemia, una crisis, lo que está pasando, tienen miedo. Yo entendería que los que están sufriendo la persecución más fuerte se enfriaran por la persecución tan álgida. Sin embargo, las noticias que recibí en estos días es que ellos están pidiendo oración y quieren permanecer fuertes y firmes. Pero nosotros, los creyentes de Occidente, donde no tenemos ese tipo de persecución física, estamos enfriándonos. Y los creyentes tan fácilmente se quejan y dicen, ya no creo, oh, mi crisis, el problema. Y realmente los problemas son mínimos en comparación de otros hermanos, otras personas. Pero dice la Biblia, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Y, ojo con este pasaje, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Y permítame que en estos días he repetido, este texto varias veces, porque debemos comprender todo el panorama. No podemos estar súper angustiados, pero tampoco despreocupados por lo que pasa. Por eso intercedemos, por eso clamamos, por eso observamos, analizamos, como el intercesor Habacuc. Por eso nosotros tenemos que estar en la jugada y tenemos que estar también creyendo que esto es principio, que esto va a suceder, pero la tarea es predicar el Evangelio, porque el fin solo llega cuando se predique el Evangelio a todos aquellos pueblos no alcanzados. El intercesor hace preguntas. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Clamemos a Dios y preguntémosle ¿hasta cuándo? Pero no solamente una pregunta para cuestionar a Dios, sino para entender, porque recuerden, cuando el intercesor clama, Dios, nuestro Padre, responde. ¿No vas a destruir o permitirás que otros lo hagan? ¿No vas a destruir a estos malos que están haciendo maldad? ¿No vas a acabar con estos corruptos que dañan nuestro país, Colombia? Ese es un clamor que tiene mucha gente. ¿Hasta cuándo va a pasar eso? ¿O vas a evitar que otros acaben con esto? Es un clamor difícil y complejo, porque hay muchas cosas involucradas en medio. Eso era lo que sentía Habacuc, y eso es lo que siente mucha gente en nuestros pueblos. Eso es lo que siente Afganistán, eso es lo que siente Colombia. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué vas a permitir, Señor? Y cuestionamos de una u otra manera a Dios. Sin embargo, el profeta lo que quería era preguntarle a Dios, no cuestionarle. Son dos cosas distintas. Recuerde, el profeta, el intercesor clama y nuestro Padre responde. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Ese fue el clamor. Señor, ¿nos vas a destruir tú o vas a permitir que otros nos destruyan? Más o menos es lo que sucede. Muchos creyentes que están padeciendo en el mundo. Y tal vez nosotros pensemos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿O hasta cuándo vas a permitir todo esto? Pero no es solamente preguntar. Porque cuando solo preguntamos, podríamos caer exactamente en lo que yo decía, cuestionar a Dios. Lo que la palabra del Señor nos sugiere en este intercesor Habacuc es que el intercesor actúa, se ubica y es consciente de su papel, aguzando el oído. Yo quiero escuchar qué me vas a decir. Nosotros los creyentes, en lugar de hablar y quejarnos, debemos de parar por un momento para oír agudamente lo que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres manejar esto que estamos aprendiendo hoy a nivel micro, tu familia, tu relación sentimental, en lugar de quejarte y en lugar de estar hablando mal, bueno, listo, si en algún momento clamas a Dios, ¿hasta cuándo tengo que soportar en esta relación, esta situación? Pare un momento y aguce el oído. Dios va a hablar. Segunda cosa que hizo el profeta, dice literalmente, voy a esperar en ti, oh Dios. Y luego sigue diciendo, voy a escribir lo que tú me dices, para escuchar el consejo de correr cuando tú me hayas dicho cómo actuar. Y voy a correr para comunicar. ¿Qué comunicar? Tu palabra. Entonces, esto nos recuerda la labor de la iglesia. Yendo por el mundo, nosotros debemos de correr llevando la buena nueva para que las cosas sean diferentes. Por eso somos testigos que corremos y comunicamos. Miremos cómo lo dice la palabra del Señor. Habacuc 2, 1 al 5. Subiré a mi torre de vigilancia a observar y montaré guardia. Allí esperar en Dios, hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. No basta con quejarnos, con hablar, hay que escuchar. Entonces el Señor me dijo, ya que estaba esperando el profeta, escribe mi respuesta, escribir con claridad en las tablas para que no se nos olvide, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error, el papel de la iglesia llevando el mensaje. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Dios responde, mis queridos hermanos.
Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como en una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntarán a muchas naciones y devorarán a muchos pueblos. Eso es lo que hacen los que llegan al poder y se gozan y se pavonean con todo esto, pero realmente tienen miedo porque saben que lo van a perder. Entonces, lo más hermoso y precioso es que en medio de un mundo convulsionado, el intercesor confía en Dios. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo. Recuerda tu misericordia. Habacuc 3, 1 y 2. Nos está diciendo que hemos de volver al pasado, lo que Dios nos prometió, lo que Dios ya ha hecho, porque en ti y en mí ya ha hecho cosas. Y sigue diciendo este capítulo 3, pero ya el 17 en adelante. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué hermoso pasaje. Ahora, dice al final del pasaje, en unas anotaciones que tienen los textos, para el director del coro, esta oración se acompaña de instrumentos de cuerda. O sea que era una canción de confianza, una canción de esperanza, que nos resume la verdadera actitud que nosotros debemos tener. Hacer memoria y tener memoria. Hacer memoria se refiere a recordar lo que Dios ya ha hecho. A leer la palabra, porque cuando la leemos nos animamos, estamos haciendo memoria. Pero esa memoria hay que tenerla, hay que guardarla, porque en el momento de necesidad podemos confiar y si no nuestras fuerzas decaen. Tenemos que ver más allá de lo terriblemente obvio. No podemos ignorar lo malo que pasa en nuestro medio, en Colombia, en nuestras familias, en Afganistán, en el mundo. No podemos dejar de ver lo que está sucediendo a través de la manipulación de los que gobiernan y todo esto. Algunos intentan hacer cosas buenas, otros tienen intereses, en fin, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero tenemos que ver mucho más allá. El intercesor ve más allá. Confía en Dios. En medio de un mundo convulsionado lo hace. Y además, no solamente confía y cree y escucha, sino que dice, me alegraré. Se goza en Dios. Porque nuestro gozo y alegría no depende de las circunstancias que nos rodean, sino del Dios, quien es el Todopoderoso. Acepta la salvación divina y la guarda. Y terminamos en medio de circunstancias estando firmes, fortalecidos. Y me encanta el final del pasaje. Adorando y alabando, cantando y glorificando a nuestro Dios. Esto no nos hace ignorantes. Esto no nos hace negacionistas, porque no se trata de cantar y adorar para no ver nada. No, al contrario. Adoramos, cantamos, esperamos, creemos y confiamos porque vemos lo malo que está pasando, pero también vemos la grandeza de nuestro Dios. Piensa en tus hijos y tu familia, piensa en el mundo y levántate, intercesor, en medio de un mundo convulsionado. Padre Dios, confiamos y creemos en ti, descansamos en ti, Señor, esperamos en ti, aguzamos el oído, escribimos y corremos, Señor, y anunciamos las verdades que están escritas en tu palabra. Señor, no ignoramos lo malo que sucede en el mundo. No ignoramos lo malo que se cierne alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro país, de un mundo necesitado. Pero no vamos a caer en teorías de conspiración, porque serían conspiración si estuvieran ocultas. Pero tu palabra, antes que cualquier persona y cosa, Señor, nos ha anticipado, Dios, todas estas cosas que van a pasar. El problema es que lo que dicen por aquí y por allá nos hace entrar en pánico, cosa que también nos advierte tu palabra. O entramos en pánico del miedo o empezamos a creer a esos supuestos mesías que se acercan a decirnos, yo tengo la respuesta y la solución. Porque más bien no clamamos. Y observando todo lo que tenemos que ver, Señor, esperamos y confiamos en ti e intercedemos con palabras
profundas, precisas, dirigidos por tu Santo Espíritu, intercediendo aún con gemidos indecibles, Señor, clamando por un mundo necesitado. Hirikanda proishirita taisereka. Endirika la propa la maishiriti tintola y cara premoishitiri tantisala katiri plomba la paishia. Oh Señor amado, ayúdanos a confiar y a creer en ti. Y que lo mejor de todo es que en esa confianza haya alegría en medio de las dificultades, Señor. Y no es negación, ni es vivir en un mundo falso, no es estando conscientes de lo malo que pasa, el mundo convulsionado, estamos conscientes de nuestro papel y estamos conscientes de quién eres tú. Y por eso, Señor, cantamos a ti, Jesús. Que nuestro corazón sea un canto de adoración, alabanza y confianza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Bendiciones para todos.